La había perdido mucho antes de darse cuenta. Dimitri siempre había creído que el amor, una vez conquistado, sería suyo para siempre. Pero mientras estaba de pie en el tenue resplandor de la celebración, observando a Eva desde el otro lado de la sala, vio a una mujer a la que apenas reconocía, fuerte, segura de sí misma, radiante de una manera que le oprimió el pecho de pesar. Alguna vez lo había mirado con admiración. Ahora, sus ojos tenían algo diferente: distancia, independencia, una vida que ya no giraba en torno a él. Y por primera vez, Dimitri comprendió: si quería que ella volviera, no podía simplemente pedirle perdón. Tenía que luchar por ello. Un marido millonario humilló a su esposa en un evento de élite, olvidando que fue ella quien lo había hecho rico. Y cuando ella decidió recuperar lo que era legítimamente suyo, él se quedó atónito. La cafetería estaba tranquila. Las paredes de madera, bañadas por el suave resplandor de las lámparas, desprendían una calidez que recordaba a un abrazo reconfortante. En la esquina junto a la ventana, donde siempre se colocaban las mesas más acogedoras, estaba sentada Eva. Parecía fundirse a la perfección con su entorno, tranquila, serena, casi indiferente. Sin embargo, la tensión en sus ojos y el inquieto movimiento de sus dedos contra la cuchara delataban la tormenta que bullía en su interior. Anna tomó el asiento de enfrente, alisándose el vestido con una elegancia experta, su sonrisa irradiando la tranquila confianza de alguien seguro de su camino, de sus elecciones. Saboreó el momento, como si disfrutara de los últimos pasos hacia el día de su boda perfecta. Pero la reunión de hoy no consistía solo en pasar tiempo juntas, sino en el futuro de Anna. Compartió con entusiasmo las novedades sobre su próxima boda, con la voz rebosante de emoción. No te vas a creer cómo Vlad y yo elegimos el destino de nuestra luna de miel. No elegimos algo extravagante, ni resorts llamativos frente a la playa. En su lugar, encontramos un pueblo pequeño y tranquilo. Me encanta como siempre me escucha. El otro día, le sugerí que empaquetáramos solo lo esencial y nos olvidáramos por completo del lujo. ¿Y sabes lo que dijo? Si tú eres feliz, yo soy feliz. No fue solo un compromiso, fue un momento de absoluta comprensión. Anna suspiró satisfecha, con la mirada fija en el rostro de Eva, esperando que compartiera su alegría. Pero Eva solo asintió distraídamente, con la mente ya perdida en los recuerdos de una época diferente, de una época en la que su propia relación con Dimitri se sentía igual de fácil. Sin embargo, con el paso de los años, sus conversaciones se habían vuelto mecánicas, sus palabras carecían de descubrimientos. Como si todo lo que valía la pena decir ya se hubiera dicho y no quedara nada nuevo por descubrir. Dimitri era rico, exitoso y respetado. Pero en su matrimonio, ella solo recordaba la distancia. La última discusión que tuvieron fue por algo tan trivial como una escapada de fin de semana. Él tenía su elección, ella la suya. Y eso, al parecer, era lo único que aún nos unía: el desacuerdo. Él había tomado la decisión por ambos sin tener en cuenta sus deseos, sin ofrecer un compromiso, sin siquiera fingir que le importaba. Y ella simplemente se había rendido. Sin embargo, a su amiga no le dijo nada de esto. En su lugar, sonrió, con un tono alegre sin esfuerzo. Eso suena maravilloso. Vosotros dos tenéis una relación sacada de una película. No puedo evitar alegrarme por vosotros. Pero Anna no se dejó engañar. Bajo las palabras cuidadosamente meditadas, sintió el peso de algo no dicho. Una sombra cruzó la expresión de Eva. Aún así, Anna continuó, con una sonrisa inquebrantable: Vlad realmente quiere que sea feliz. Y sé que tú también, Eva. Solo tienes que dejarte llevar por la felicidad, por muy cliché que suene. Eva no respondió de inmediato. Miró fijamente su bebida, como si buscara una respuesta en sus profundidades. La simplicidad de las palabras de Anna le pareció casi insoportable. Qué ingenua, qué fácil sonaba la felicidad cuando se hablaba en voz alta. Sin embargo, en el mundo de Eva, la felicidad nunca había sido tan simple. Siempre había estado enredada en obligaciones, responsabilidades, decisiones que daban forma a la vida de los demás. Y Dimitri, con sus incesantes exigencias y expectativas, nunca había sido de los que simplificaban las cosas. Más tarde esa noche, el aire fresco de la noche rozaba su piel mientras estaba sentada en su caro coche, esperando en un semáforo en rojo. De vuelta a casa después de encontrarse con Anna, la ciudad permanecía como siempre, ruidosa y bulliciosa. Sin embargo, con cada kilómetro que pasaba, sus pensamientos se alejaban más de la realidad. Se encontró recordando el momento en que todo comenzó, cuando todo parecía tan simple, como un cuento de hadas donde el amor estaba en el aire y el mundo giraba a su alrededor. Sus ojos ardían con auténtica pasión y sus palabras hacían eco de las suyas. En los primeros días de su relación,
Dimitri había sido el perfecto caballero, educado, encantador, con una sonrisa que parecía prometer la satisfacción de todos los deseos. Con cada conversación, con cada cita, Eva se convencía cada vez más de que él era el indicado. Su cortejo había sido sofisticado, pero nunca rutinario. Él escuchaba, apoyaba e incluso admiraba sus aspiraciones y ambiciones, nunca tratando de reprimirlas, sino más bien profundizando en sus pensamientos como si leyera las páginas abiertas de un libro. Con él, ella sentía que podía ser completamente ella misma. Cuando su padre, reconociendo la seriedad de su relación, le ofreció a Dimitri una mano amiga en los negocios, él no se negó. Su talento y ambición habían florecido bajo la influencia de este nuevo conocido, y en poco tiempo, vio cómo su padre lo guiaba en asuntos financieros, convirtiéndolo finalmente en socio de negocios. Dimitri, a su vez, demostró ser digno de esa confianza. Pronto, estaba ganando millones, y por un tiempo, la vida parecía armoniosa, incluso perfecta. Pero la perfección suele ser una representación cuidadosamente preparada, en la que cada actor debe ceñirse a su papel. Su relación se convirtió en un mecanismo finamente ajustado, preciso, ordenado, desprovisto de emociones excesivas o espontaneidad. Al principio, a Eva no le había importado. Siempre había estado acostumbrada a la estructura, al éxito, a una vida en la que todo seguía un plan bien definido. Juntos, habían construido un futuro envidiable, uno dorado, pero sin una base real. A pesar de su prosperidad material y su éxito externo, algo esencial se había desvanecido. Las profundas conversaciones que antaño anhelaba habían desaparecido. Los momentos espontáneos de amor habían sido reemplazados por una agenda rígida. Los días se desdibujaban en semanas, los meses en años, todo meticulosamente planeado, sin dejar espacio para la sorpresa o la emoción genuina. Ahora, mientras conducía de vuelta a casa, Eva se preguntaba si este futuro tan cuidadosamente planeado era realmente lo que había querido desde el principio. Sus dedos se apretaron alrededor del volante mientras sus pensamientos volvían a Dimitri, como, al principio, todavía hablaban del futuro con entusiasmo. Pero algo había cambiado. Un sentimiento que antes pasaba desapercibido había echado raíces y se había vuelto demasiado profundo como para ignorarlo. Recordó un momento en el que Dimitri le había dicho, con aparente sinceridad, que a lo largo de los años se había convertido en parte de su familia. En aquel momento, ella le había creído. Sin embargo, ahora, al rememorar aquel recuerdo, la duda se apoderó de ella. ¿Le había impuesto ella ese papel? ¿Había habido alguna vez un lugar para ella en su vida, o había sido ella simplemente otro elemento en la gran visión que él se había pintado a sí mismo? El pensamiento se alojó en su mente, negándose a desvanecerse. ¿No había sido ella más que un peldaño en su ascenso a la riqueza? Cuando Eva llegó a casa, el silencio de su apartamento la envolvió, cada paso resonando en el vacío. La televisión cobró vida, iluminando la tenue habitación con una transmisión en vivo de un evento social exclusivo. En el centro de todo estaba Dimitri, respondiendo preguntas sobre sus últimos éxitos comerciales, su sonrisa pulida, sus respuestas suaves sin esfuerzo. Luego llegó el momento que le hizo apretar el estómago. Mi mujer prefiere quedarse en casa, dijo con tono ligero e informal. No le gustan los eventos sociales. Le sugerí que viniera, pero decidió que sería mejor dedicar su tiempo a sus tranquilos pasatiempos. Como si la narrativa ya estuviera escrita. Como si su ausencia hubiera sido solo otro detalle calculado en la imagen perfecta que presentaba al mundo. Esas palabras golpearon su corazón como un puñetazo. La mentira en su voz era tan descarada, tan audaz, que no podía ser engañada. Su comportamiento frío y sereno solo lo empeoraba. Ni siquiera se había molestado en contarle lo sucedido, ocultando la verdad en un acto tan mezquino y despreciable que le hizo subir la sangre a la cara. Una tormenta de ira y resentimiento se arremolinó en su interior, apretándose con cada respiración. Sin pensárselo dos veces, en cuanto terminó la retransmisión, se levantó y se dirigió a paso ligero a su armario. Todo sucedió rápidamente, como si su cuerpo hubiera tomado el control de su mente. Un vestido impresionante que acentuaba su esbelta figura, el cabello peinado a la perfección, el maquillaje impecablemente aplicado, estaba lista. No solo para enfrentarse a él, sino para demostrarse a sí misma, y al mundo, que no había perdido su identidad en este juego. Al subirse a su elegante coche, sintió que el mundo a su alrededor se volvía más nítido, más tangible. No iba simplemente a ver qué pasaba, iba a recuperar su dignidad. El evento social más prestigioso de la ciudad estaba en pleno apogeo, una reunión de la élite, la creme de la creme. En el momento en que Eva entró en el gran salón, el tiempo pareció detenerse. Las cabezas se volvieron, las conversaciones se callaron y todas las miradas se posaron en ella.
Eva irradiaba una elegancia natural, su vestido se ajustaba a su figura como una segunda piel, su cabello en cascada brillaba bajo la luz y su maquillaje luminoso le daba un aire de belleza etérea. Se movía con tanta gracia que incluso el ambiente parecía contener la respiración. Los hombres mantenían la mirada instintivamente, incapaces de apartarla. Entonces, entre la multitud, sus ojos lo encontraron a él, Dimitri. Estaba en medio de un grupo de hombres de negocios, riendo, irradiando la misma confianza natural que una vez la había cautivado. Su voz era suave, su comportamiento relajado. Pero entonces, como un puñetazo en el estómago, su mirada se posó en ella. Una mujer, delgada, de una belleza impactante, vestida con un vestido exquisito. Estaba tan cerca de él que sus cuerpos casi se tocaban, y Dimitri no mostró ninguna urgencia por alejarse. Eva sintió que algo frío se apoderaba de su corazón. La mujer se rió suavemente, apoyándose en su hombro, y cada sutil movimiento entre ellos era una daga en el pecho de Eva. Ver a su marido, tan a gusto, tan comprometido con otra mujer, era insoportable. Pero Eva se negó a flaquear. No tenía intención de parecer débil, de convertirse en la esposa desesperada abandonada a la vista de todos. Esa noche brillaría, como lo había hecho antes de su matrimonio. Se deleitaría con todos los privilegios de la sociedad de élite a la que había pertenecido desde su nacimiento. Esa noche sería su respuesta a la arrogancia de Dimitri. Se sumergió en la sala, disfrutando de la atención de los que la rodeaban. La rodeaban caras conocidas, viejos amigos de la familia, socios comerciales influyentes, todos ansiosos por conversar con ella. La veían, la reconocían, la admiraban. Cada gesto, cada palabra, era sereno y digno. Pronto se encontró en el centro de un pequeño círculo de hombres de éxito, cuyo interés era inconfundible. Eva no hizo ningún esfuerzo por ocultar lo mucho que disfrutaba de la atención. Hablaba con ingenio, soltura y un encanto desafiante, la encarnación de la confianza y la gracia. Era un marcado contraste con el papel que había desempeñado en los últimos años, la dócil esposa de un poderoso hombre de negocios. Y entonces, algo cambió. Lo sintió antes de verlo. El aire a su alrededor cambió, sutilmente cargado de tensión. Al otro lado de la habitación, Dimitri había guardado silencio. Su habitual desenvoltura había desaparecido. Estaba distraído, su mirada se dirigió hacia ella, su expresión tensa con algo entre irritación e inquietud. Ella podía verlo, la forma en que apretaba la mandíbula, la forma en que entrecerraba los ojos, la forma en que luchaba por mantener la conversación mientras miraba en su dirección. Quería moverse, hacer algo, pero un invitado importante lo había detenido. Se vio obligado a quedarse, a soportar verla prosperar sin él. Eva, despreocupada, continuó deslizándose entre la multitud, alternando sin esfuerzo entre conversaciones de negocios y coqueteos juguetones. Ni una sola vez lo miró. Y eso, más que nada, lo enfurecía. No podía permanecer lejos por más tiempo. Apretando los dientes, se dirigió hacia ella con una sonrisa maliciosa en los labios. Con un tirón brusco, la agarró del codo, como si intentara hacerla retroceder a su lugar, como a una esposa rebelde que había olvidado su papel. «Ava, ¿has perdido la cabeza?» Su voz era aguda, llena de ira, como si ella sola fuera la culpable de todo lo que estaba sucediendo. «¿Por qué no me dijiste que venías? Deberías tener más cuidado con la forma en que te presentas». Ella no respondió de inmediato. En cambio, se permitió unos segundos para saborear su irritación antes de enfrentarse a su mirada con fría indiferencia. «¿Así que eso es lo que te preocupa?», dijo ella, con voz tranquila, pero cada sílaba cortante como una cuchilla. «¿Estabas tan absorto en la compañía de tu secretaria que olvidaste invitar a tu esposa a un evento tan importante? ¡Qué divertido!». Dimitri se quedó en silencio por un momento, luchando por comprender cómo su compostura podía ser tan absolutamente devastadora. Estaba acostumbrado a los arrebatos emocionales, pero esta certeza gélida, tan deliberada e inquebrantable, lo desconcertaba. «No te hagas la víctima, Eva. Sabes que no estoy aquí por placer, que estoy aquí por negocios». Sus palabras fueron abruptamente silenciadas por el parpadeo indiferente en sus ojos. «Lo entiendo perfectamente», respondió con suavidad, aunque un leve rastro de sarcasmo persistía en su tono. «Siempre supiste que estaba dispuesta a formar parte de tu mundo. Lo que no esperabas era que pudiera entrar en él en mis propios términos. No necesito tu permiso para vivir mi vida, Dimitri. Y parece que estás olvidando algo crucial, es gracias a nuestro matrimonio, gracias al apoyo de mi familia, que estás en esta habitación. Lo que se te ha dado puede serte arrebatado con la misma facilidad». Dicho esto, se dio la vuelta y se sumergió en la conversación con otro invitado, dejando a Dimitri atónito tras su paso. Una vez finalizado el evento,
Eva se dirigió hacia su coche, con una extraña mezcla de pesadez y liberación en el pecho. Justo cuando iba a coger la manilla de la puerta, una voz familiar se abrió paso en la noche. Eva, espera. Se quedó paralizada, pero no se volvió inmediatamente. Había algo de tensión en su voz. Te llevaré a casa, dijo. Ven conmigo. Eva dudó. Hacía apenas unas horas, ni siquiera había considerado invitarla, así que, ¿por qué ahora, esta repentina insistencia? No te molestes, respondió con calma, aunque sus ojos ardían con una tranquila determinación. Encontraré el camino a casa. Pareces ocupado con otros asuntos. Y yo también me ocuparé de los míos. Pero Dimitri se negó a ceder. Se acercó, con el rostro tenso por la frustración. Eva, no empieces, advirtió, con la voz tensa por la irritación. Tenemos que hablar. Ella lo estudió detenidamente. Su intento de detenerla no era por preocupación, sino por un esfuerzo por recuperar el control. Y en ese momento, nada parecía más absurdo, más humillante, que la idea de dejarle creer que todavía lo tenía. Exhaló lentamente y, casi como si se lo estuviera concediendo, abrió la puerta del coche. Está bien, dijo. Vamos. Tenemos cosas que discutir. Se deslizó en el asiento del pasajero, sabiendo que esto no era simplemente un acuerdo para compartir el viaje a casa. Era el primer paso hacia una elección decisiva e irrevocable. Mientras el coche avanzaba por las calles tranquilas y poco iluminadas, ella permaneció en silencio, mirando por la ventana, dejando que las sombras brumosas de la noche se desdibujaran. Pero en el fondo de su mente, un pensamiento ya era muy claro: para mañana, todo sería diferente. El silencio entre ellos se alargó, cargado de palabras tácitas. Y entonces, por fin, Dimitri lo rompió. ¿Cómo se ha comportado hoy? Su voz estaba tensa, mezclada con un toque de disgusto. Eva no se dio la vuelta, pero una frialdad en sus ojos parecía capaz de congelar todo lo que la rodeaba. Finalmente se volvió hacia él, levantando una ceja muy ligeramente, un recordatorio silencioso. Un recordatorio de que estaba cansada de ser nada más que un accesorio de su vida cuidadosamente curada, una vida que hacía tiempo que había dejado de apreciar. ¿Dónde está el amor que una vez me juraste antes de casarnos? Su voz era suave, pero tenía un peso, una pesadez que podía ahogar cualquier excusa. Dimitri se quedó paralizado, su mente luchando por encontrar palabras. Buscaba algo que decir, alguna justificación que aplacara la inesperada tormenta que había dentro de él. ¿Había descuidado realmente a su familia, consumido por los negocios? Su voz, cuando por fin llegó, era incierta. Ignoras mis deseos, mis aspiraciones y a mí. Para ti, solo soy una formalidad, algo demasiado conveniente como para molestarme. Eva se dio la vuelta, con la postura rígida. Dima, ¿de verdad crees que querría el divorcio por algo trivial? Su voz apenas se oía, pero transmitía una finalidad inquebrantable. Volvió a encontrarse con su mirada, sin miedo, sin piedad. Solo quedaba amargura. Sí, estoy pensando en el divorcio. ¿Pensabas que iba a tolerar tu comportamiento indefinidamente? No me conoces en absoluto. El resto del viaje a casa transcurrió en silencio. Dimitri estaba atónito. No esperaba que la velada se desarrollara de esta manera. A la mañana siguiente, Eva salió temprano de casa, como si por fin hubiera decidido que su vida ahora estaría en sus propias manos. Entró en el despacho de su padre, un lugar en el que siempre se había sentido fuerte, apoyada y en control. La habitación estaba en silencio, el zumbido de los teclados y las ocasionales llamadas telefónicas rompían la quietud. Su padre estaba sentado en su enorme escritorio, rodeado de montones de documentos. Al verla entrar, arqueó una ceja. ¿Pasa algo, Eva?, preguntó, dejando momentáneamente su trabajo a un lado. Ella se acercó a su escritorio, con la espalda recta, irradiando una confianza que nunca antes había abrazado por completo. Necesito hablar contigo, padre. Su voz era firme, pero debajo de ella había una determinación de acero. He tomado una decisión. Él la estudió detenidamente, intuyendo que sus palabras no eran el resultado de un impulso fugaz, sino de un movimiento calculado. ¿Qué decisión?, preguntó con tono cauteloso. Eva se sentó frente a él, con la mirada inquebrantable, más resuelta que nunca. Tengo la intención de tomar el control de la parte del negocio de Dimitri. Nunca valoró lo que construimos juntos, y ya no esperaré a que cambie. Tomaré las riendas de mi futuro. Su padre escuchó en silencio, reconociendo que su hija ya no buscaba una mera venganza. Esto era más grande que el matrimonio. Se trataba de poder, de control. ¿Estás segura de que este es el camino que quieres tomar?, preguntó, incapaz de ocultar una ligera inquietud.
Eva asintió. Con cada palabra, sentía cómo se fortalecía. Estoy segura, respondió con voz fría y clara. Y lo haré en mis propios términos. Un mes después, Eva ya no era solo una presencia en la empresa, sino una fuerza. Había tomado las riendas de 2 proyectos importantes que llevaban años estancados y, no solo demostró su competencia, sino que los llevó a buen puerto. Todo el equipo estaba asombrado por su dedicación, su mente estratégica y su capacidad para abordar los retos con precisión y confianza. Dimitri observaba desde un segundo plano, incapaz de ocultar su asombro. La mujer a la que una vez vio como una mera esposa, alguien a quien había relegado al papel de ama de casa, ahora dirigía equipos, negociaba con socios y tomaba decisiones con una autoridad que nunca había imaginado. Por primera vez, la vio no como su esposa, sino como una fuerza formidable por sí misma. Pero ahora, a menudo se daba cuenta de que nunca la había visto tan fuerte, tan decidida. Esa fuerza, ese extraordinario potencial que había desatado, despertó algo profundo en su interior. Una pasión largamente dormida se reavivó en su alma, recordándole la admiración que una vez sintió por su inteligencia y confianza. Esas cualidades, que el tiempo había difuminado, habían vuelto a cobrar vida, haciéndole verla bajo una nueva luz. Dimitri no podía ignorar cómo sus sentimientos, ya desvanecidos, habían comenzado a resurgir. Observó cómo Eva tomaba el control total de la situación, tomando decisiones que, hasta hacía poco, habían sido exclusivamente su dominio. Ya no era solo su esposa, se estaba convirtiendo en su igual. Un deseo creció en él, reparar su relación, restaurar el afecto genuino que se había erosionado a lo largo de los años. Pero sabía que había destrozado su confianza. Recuperar su atención no sería fácil. Para volver a estar a su lado, necesitaba demostrar no solo que todavía la amaba, sino que la respetaba y valoraba como persona. Su poder ya no era solo de él o de ella, sino de los dos. Por primera vez en años, la vio no como una mera presencia en su vida, sino como una verdadera compañera. Decidido, comenzó a dar pasos para recuperar su confianza. Entendió que sería un camino largo y arduo, pero estaba dispuesto a luchar por ella, por ellos. Cada día, su admiración se hacía más profunda, como si se estuvieran enamorando de nuevo. Ya no era la chica que había conocido años atrás, sino una mujer que encarnaba la fuerza, la inteligencia y la confianza inquebrantable. Y no era solo él quien lo notaba. La gente a su alrededor comenzó a sentir la tensión que crepitaba en el aire cuando estaban cerca el uno del otro. Sus miradas, sus conversaciones, era como si estuvieran dando los primeros pasos tentativos para redescubrir su intimidad perdida. Dimitri empezó a llevarle flores, como había hecho al principio de su relación, y a ofrecerle regalos inesperados llenos de significado. Hablaba de sus logros, admiraba su determinación y, por primera vez en años, expresaba abiertamente sus sentimientos. Cuando un amigo cercano los invitó a una celebración, Eva aceptó dejar de lado su resentimiento y dejar que él la acompañara. Dimitri vio la oportunidad. En medio de la atmósfera de alegría, se acercó a los recién casados y, con su permiso, tomó el micrófono. Les deseó una vida de verdadera escucha y elección mutua todos los días, porque el amor, había aprendido, no era solo un sentimiento sino una decisión. Luego, se volvió hacia Eva, con la voz más suave ahora, entrelazada con un dolor tácito. Ella estaba sentada en la mesa, mirándolo, indescifrable. Él vaciló, sintiendo el peso del momento presionándolo. No sé cómo empezar para que realmente me entiendas, admitió, haciendo una pausa. Pero necesito que sepas. Mirándola a los ojos, sintió el peso de sus palabras. Era ciego, admitió. Estaba tan consumido por mi propia vida, mis propias ambiciones, que no te vi. Eras la parte más importante de mí, pero dejé que te escaparas. No aprecié tu amor, tu apoyo inquebrantable. Eras mi inspiración, y la perdí porque, tontamente, asumí que siempre estarías ahí. Dio un paso vacilante para acercarse más. No sé cómo demostrártelo, cómo recuperar lo que he perdido, pero quiero intentarlo. Te mereces todo lo que tengo para darte. Mi respeto, mi amor, mi gratitud, por todo lo que has hecho por mí. Eres la mujer más fuerte que he conocido, y fui un tonto por no darme cuenta antes. Su mirada se suavizó, y la vulnerabilidad reemplazó la certeza habitual en sus ojos. Vio a Eva bajar ligeramente la cabeza, con los labios temblorosos. Pero ella no se alejó. Animado, se acercó aún más. La habitación quedó en silencio, y todos los invitados contuvieron la respiración mientras observaban cómo se desarrollaba el momento. Quiero que vuelvas a formar parte de mi vida. Quiero que seamos lo que fuimos una vez, el uno para el otro. Su voz era firme, pero llena de emoción. Luego, se arrodilló,
metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño estuche de terciopelo. Al abrirlo, la Sala vislumbró el impresionante anillo que contenía, cuya piedra brillaba bajo las suaves luces. Eva, dijo, mirándola, ¿quieres casarte conmigo de nuevo? Prometo hacer todo lo que esté en mi poder para hacerte feliz. Eva se encontró con sus ojos y en ellos vio la sinceridad, la profundidad de sentimiento de la que una vez se había enamorado. Era la misma mirada que él le había dado años atrás cuando soñaban con un futuro juntos. En ese momento, se dio cuenta de que estaba lista para darles otra oportunidad. Lentamente, extendió su mano y, sin dudarlo, Dimitri deslizó el anillo en su dedo. Mientras él se ponía de pie, el tiempo pareció detenerse. Luego, la besó y la sala estalló en aplausos. Los recién casados, junto con los demás invitados, vitorearon, presenciando el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que ambos habían reconocido sus errores y estaban dispuestos a crecer juntos. ¿Se puede perdonar realmente el amor cuando ambos están dispuestos a cambiar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Y comparte este video con tus amigos, tal vez inspire a alguien a dar un salto de fe en el amor.